Hola a todas las personas que están viendo este video, mi nombre es Ana María y voy a tratar de hacer de este contenido algo fácil de comprender. Vivimos en un mundo complejo donde no solo los seres vivos formamos parte de este planeta, también contamos con millones de patógenos. ¿Qué son patógenos o qué conocemos como patógenos? Los patógenos son las bacterias, los hongos, los virus como el SIDA, virus comunes en los niños como la varicela, virus como la papera, son millones de virus. También tenemos que entender que hay virus contagiosos y malos o perjudiciales para nuestro cuerpo, pero hay otros, millones también de ellos, que no son o no son amenaza para nosotros, sino que nuestro cuerpo ya sabe vivir con ellos. Pero, ¿cómo los seres humanos podemos sobrevivir a un mundo tan complejo, lleno de tantos patógenos, de tantos virus, de tantas amenazas, de una forma saludable? Entonces, la respuesta está en que nuestro cuerpo tiene un sistema llamado sistema inmunitario. Este sistema inmunitario nos ayuda a mantenernos saludable y combatir este tipo de patógenos. Pero ¿cómo este sistema lo hace? Este sistema identifica amenazas para poder proteger el cuerpo. Entonces, cuando él identifica células que no son compatibles o que no tienen una característica, el sistema inmunológico llega y lo ataca. Y eso lo vamos a ver más adelante. Ok, algo que todos tenemos claros es que los sistemas no funcionan independientes. Los sistemas funcionan con colaboraciones de otros elementos y este sistema no se queda atrás. El sistema inmunitario funciona con elementos diversos de proteínas, células, tejidos y órganos que le permiten o le ayudan a tener un rendimiento eficaz. En esta diapositiva voy a explicar los tipos de inmunidad. Este tema voy a tratar de hacerlo lo más sencillo porque es sumamente importante que ustedes tengan claros cuáles son los tipos de inmunidad que nosotros tenemos. Entonces, el ser humano cuenta con dos tipos de inmunidad. El primero es innata, inmunidad innata, y la segunda es inmunidad adaptativa. Entonces, vamos a explicar cada una de ellas. La inmunidad innata son los anticuerpos propios, ¿verdad? Ellos vienen natural y artificial. ¿Cuáles son los naturales? Por ejemplo, la exposición con los virus. Y los artificiales son las vacunas. La segunda es la adaptativa, que la adaptativa son anticuerpos exógenos. Sabemos que la palabra exógeno es extraída o los adquirimos de otra parte, de otro lugar, ¿verdad? Existen dos también, natural y artificial. El natural son los anticuerpos maternos. Por ejemplo, cuando la mamá le da leche de pecho a su bebé, le pasa anticuerpos al bebé y el bebé genera anticuerpos heredados por la mamá. Asimismo, los anticuerpos que son obtenidos por por la placenta. Y los artificiales son los anticuerpos de otros organismos, como por ejemplo la mordedura de una serpiente. Esta parte del sistema inmunológico me gusta mucho porque le da mucho sentido a la manera como el cuerpo o el ser humano se puede mantener de una forma saludable. El sistema inmunológico cuenta con tres grandes líneas de defensas. Estas tres grandes líneas de defensa se dividen en tres: primera, segunda y tercera líneas. Voy a explicarla línea por línea, ¿ok? Entonces empecemos por la línea primera. La línea primera cuenta con mecanismos físicos
y mecanismos químicos. Que los mecanismos físicos es como vemos en nuestro primer circulito, que es la piel. La piel es nuestra primera barrera que se enfrenta a estos patógenos. Con la piel también podemos ver los vellos, que también es un sistema de defensa, ¿verdad? Los mecanismos químicos son las secreciones, las enzimas y las sustancias ácidas, como por ejemplo los mocos, la saliva, el sudor. Entonces, los patógenos se encuentran, digamos, con los mocos, que es lo que tenemos en nuestra nariz, por donde respiramos y filtramos el aire, y los mocos lo atrapan, entonces no entra al interior de nuestro cuerpo, ¿verdad? La segunda línea tenemos fagocitos y sistemas del complemento, que estos cogen a los patógenos extracelulares, ¿verdad? Hay otros que son los macrófagos, que estos atacan a la bacteria intracelulares. Y tenemos otros que son los NK. En inglés son conocidos como los natural killer, que estos matan a las células infectadas por los virus. La tercera línea contamos con los linfocitos, que son las células T y las células B, que son mecanismos específicos y adaptativos que dejan memoria inmunológica. Estas son las tres líneas que tiene nuestro sistema inmunológico. Saqué una idea positiva solo para los linfocitos porque los linfocitos son gran importancia. Yo diría que es lo principal en nuestro sistema inmunológico y vamos a verlos, ¿ok? Entonces, los linfocitos son los glóbulos blancos o leucocitos. Se desarrollan en la médula ósea y esta madura en tres tipos. Los tres tipos son las células B, las células T y las células NK, que las mencionamos en la diapositiva pasada. Entonces vamos más profundo. Las células B son maduradas en la médula ósea, producen anticuerpos y son inmunoglobulinas, ¿verdad? Que son producidas por las células B. Esas inmunoglobulinas voy a explicarlas en una diapositiva más adelante porque son importantes, entonces manténganlas en su mente. Las células T son células blancas, ¿verdad? Que reconocen antígenos. Esas células son reproducidas en la médula ósea, pero se desplazan al timo, al órgano, ¿verdad? Para dividirse en T cooperadoras, T reguladoras y T citotóxicas, ¿verdad? Entonces, sabemos que las T cooperadoras son las que ayudan, ¿verdad? Las que son helper, como dicen en inglés. Las T reguladoras son las que reconocen células buenas y las que reconocen las células malas. Y las T citotóxicas son las que reconocen células como por ejemplo las de cáncer y alertan a otras células para que eliminen esa bacteria. Y la tercera son las células NK o las natural killer en inglés, que matan células de cáncer o tumoríficas sin un proceso de reconocer. Simplemente las identifican y automáticamente las destruyen. Recuerden que en la diapositiva anterior les dije que tuvieran en mente la palabra inmunoglobulina. ¿Y por qué les dije que tuvieran en cuenta esa palabra? Porque estos anticuerpos producidos por las células B son de gran importancia en nuestro cuerpo y lo voy a explicar uno por uno, ¿verdad? Entonces tenemos el anticuerpo IgA, que está presente en las secreciones, como la saliva y las lágrimas y los mocos, ¿verdad? El segundo o el siguiente, porque no es en orden, es el IgG, el tipo de anticuerpo más abundante en los líquidos corporales.
brinda protección contra bacterias y las infecciones virales, ¿verdad? Otro anticuerpo es el IgM. Se encuentra principalmente en la sangre y en los líquidos linfáticos. Es el primer anticuerpo que el cuerpo genera para combatir una infección. Otro anticuerpo es el IgE. Se la asocia principalmente con las reacciones alérgicas y las inflamaciones. Otro anticuerpo es el IgD, que se encuentra en las células B. Funciona como un receptor de antígeno de células B, como lo hace el IgM. Esto deben de tenerlo muy claro porque es súper importante lo que yo les acabo de decir acá. La parte izquierda de la diapositiva nos muestra una foto. Esa foto o imagen es literal a la que ustedes van a ver en su libro. Entonces van a poder entenderla y saber qué hace cada una de ellas. Otro tema que es bien importante tener en claro cómo funciona en este sistema es la inflamación. La inflamación forma parte de nuestro sistema innato. Automáticamente, cuando el cuerpo está agredido en nuestra superficie, que es nuestra piel, con una cortada, con un chuzón, con una herida, automáticamente el cuerpo reacciona y hace una reacción química de protección. Y eso funciona así. Entonces, la primera fase es el quimiotaxis, ¿verdad? Que es el movimiento de los macrófagos hasta el sitio de entrada del germen. Porque obviamente sabemos que hay gérmenes patógenos alrededor de nuestro cuerpo, millones, tratando de entrar, pero la barrera de la piel no les permite. Pero ¿qué pasa? Que hay algo que se les hace fácil. ¿Por qué? Porque hay una herida, hay contacto directo con la parte interna. Entonces el germen se aprovecha y llega y entra, ¿verdad? La segunda es el diapedesis, que es la salida de los glóbulos blancos desde la sangre al tejido, de manera de protección, ¿verdad? Recordemos que los glóbulos blancos son protección, son primera fuente de nuestro sistema inmunológico. Nos protegen y nos ayudan a estar saludables. La tercera fase es el ameboidismo, que es el movimiento de los macrófagos por el tejido. Y la cuarta es el fagocitosis, que es el ingreso de las partículas extrañas con formación de un fagolisosoma. Así es como funciona la inflamación o el proceso de inflamación o la alerta de inflamación en nuestro cuerpo. Bueno, yo sé que esa imagen que está apareciendo en esa diapositiva es reconocida por ustedes. Sé que muchos pueden estar un poco confundidos porque parece ser complicado, pero es súper sencillo y es como un resumen de la manera como las células o los anticuerpos funcionan con los patógenos, ¿verdad? Entonces, vamos a coger este marcador y lo vamos a hacer de color verde y vamos a empezar por este lado de acá. Entonces, voy a explicarles todo lo que estamos viendo aquí en el centro. ¿Okay? Vamos a redondearlo para que estemos un poco ubicados de lo que estoy hablando. ¿Okay? Bueno, entonces tenemos a los patógenos, ¿verdad? Que están en la parte de acá, que son los virus, las bacterias, los hongos, o sea, lo que el cuerpo que no es aceptado por el cuerpo, ¿verdad? Y entonces él ingresa a la célula, ¿verdad? Entonces la célula se lo come, lo parte en pedacitos por fagocitosis, ¿verdad? Y llega a las células presentadoras de antígenos, que es las que vemos aquí, las APC, ¿verdad? Sabemos que estas Y que estamos viendo acá
son las MHC número 2, que son las que tienen el virus, ¿verdad? La que lo exponen, la que los retienen, como que los están mostrando, como si fuera un mostrador, como cuando uno va a la tienda y ve algo en la vitrina, así mismo exponen el virus. Este proceso hasta este punto es ingenuo, ¿verdad? Cuando las TH, que son las células T helper o que ayudan, se unen con las APC, que son las células presentadoras de antígenos, se activan. Y en esta activación se dividen en más células TH o T helper y en células que tienen memoria. Recuerden que las memorias son las que nos ayudan a no volvernos a enfermar con este tipo de patógeno, ¿verdad? Bueno, entonces ya esto súper sencillo, ¿verdad? Prácticamente parten el virus en pedacitos, los exponen, las células te vienen a ayudar, se unen, hacen una división y se dividen en células TH y en células TH de memoria, ¿verdad? Ok, estas células son las que nos van a ayudar ahora en esta lados de acá, tanto en el izquierdo y en el derecho, que el izquierdo es la inmunidad humoral y la del derecho es la inmunidad celular, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a borrar esto acá y vamos a hacer de un color diferente, vamos a hacer de morado y vamos a hablar de la inmunidad humoral, ¿ok? Que viene a ser esta que estoy subrayando a este lado. Esto ya lo habíamos mencionado en las ideas positivas anteriores. Lo que pasa es que aquí está el proceso que hace la célula. Recordemos que en la inmunidad humoral actúan los microorganismos extracelulares, ¿verdad? En primer lugar, las células B, que es la que tenemos acá, reconocen el antígeno y son activadas por la acción de los linfocitos T, que es lo que vemos acá, que se hace la reacción química, ¿verdad? Entonces, después la célula se divide y al igual que acá, es activada, porque aquí es una actividad ingenua, que aquí la podemos ver, pero cuando la célula T se une con la B, hacen una reacción química, una división y se dividen en células B de memoria y se dividen en plasma celular, que aquí es donde vemos los anticuerpos, que fue los que mencionamos anteriormente, que es el IgM, el IgG, el IgA y el IgE. Esos son los anticuerpos que corren por este plasma, ¿verdad? Ese también, súper sencillo. Ok, ahora vamos a coger un color amarillo y nos vamos a ir para el lado derecho, que es este acá, que este es la inmunidad celular, ¿verdad? Entonces, también tiene un proceso. Actúa como microorganismos intracelulares, a diferencia del humoral, que ese es extracelulares. Este de acá, inmunidad celular, actúa con microorganismos intracelulares. Su proceso de actuación se basa en las células presentadoras de antígenos procesan y presentan por las MHC. Y aquí es 1, a diferencia de estas de aquí, que son las 2, ¿verdad? Entonces, los linfocitos T citotóxicos, que son los que vemos acá, reaccionan con la MHC1 y los linfocitos colaboradores o helper con el MHC2, que fue los que vimos acá, ¿verdad?
Entonces, cuando estos exponen el virus, son reconocidos por el receptor T que dichos linfocitos presentan a su membrana. Será entonces cuando los linfocitos T activan todas las cascadas o todos los anticuerpos y hacen frente a la infección. Entonces, como podemos ver en este proceso de acá, que otra vez el APC viene, se une con las células TC, que son las citotóxicos, se une con la T-helper o que ayudan. Aquí hay una activación, porque acuérdense que acá todavía es ingenua en el reconocimiento de las células buenas y malas, y el T citotóxico llega e inmediatamente mata la bacteria. Entonces, por eso es que vemos que aquí está la palabra kill o matar, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que la principal diferencia entre las inmunidades celulares, que es esta que tenemos acá, vamos a cambiar, vamos a borrar esto y vamos a cambiar de color para resumir. Vamos a poner un color verde. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la inmunidad celular, que es esta, y la inmunidad humoral, que es esta que hay acá, son los efectores que en ellas intervienen. En la inmunidad celular, los mediadores son células principalmente linfocitos T, ¿verdad? En cambio, en la inmunidad humoral, humoral son los anticuerpos. Sin embargo, cabe destacar que no es posible hablar de estos dos tipos de respuestas inmunitarias en formas independientes. O sea, uno no puede hablar de esto y uno no puede hablar de esto de una manera independiente. Todo esto o toda esta imagen que vemos acá es un conjunto, o sea, trabajan juntas, ¿verdad? Bueno, ya para concluir esa unidad, podríamos decir que el sistema inmunológico participa en la inmunidad como mecanismo de defensa de los organismos contra patógenos, que los mencionados fueron las bacterias, algunos virus, los hongos. También vimos la inmunidad puede ser innata o adquirida y la respuesta inmunitaria celular o humoral, las que están íntimamente relacionadas. También vimos en detalle la relación antígeno-anticuerpo. Se establece entre el agente infeccioso y las inmunoglobulinas producidas por los linfocitos. Sabemos de la importancia de las tres líneas de defensas que tenemos, que funcionan como barreras de defensa. También el origen y la función de los linfocitos. También pudimos ver cómo la inflamación cumple un papel importante en nuestro sistema de defensa como un sistema de alerta. Con todo esto podemos ver y concluir que el sistema inmunológico es el que nos permite que los seres humanos estemos saludables o que podamos adaptarnos en este mundo tan complejo. Bueno, ya con esto damos por terminado la exposición de la unidad del sistema inmunológico. Espero que haya sido de gran ayuda para ustedes y que pueda ayudarles con las dudas que tenían. Les deseo buena suerte con su clase de anatomía. Muchísimas gracias.